Busquen el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Muy bien, el versículo dice de la siguiente manera: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, y por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pueden sentarse, pueden tomar asiento, los que están parados. Muchas gracias. Bueno, vemos en el principio, en Génesis, estando Adán y Eva en el Edén, ellos gozaban de la plena comunión con Dios, gozaban de todo lo que la tierra, toda la misma creación de Dios proveía, ¿sí? Hasta que en un momento ellos desobedecen un mandato de Dios y por medio de esto entra el pecado a sus vidas, entra el pecado a la tierra, y vemos que en el capítulo número 3, ¿sí?, de Génesis, vemos cómo estas maldiciones, entre cuáles son estas mismas vertiéndose en la vida de Adán y Eva y consecuentemente durante las próximas generaciones. ¿Okay? A través de esto, digamos, a causa de esto, Dios mismo provee el primer sacrificio, ¿no?, de un animal para proveer vestimenta a Adán y Eva, que estaban desnudos. Una de las maldiciones, una de las tantas maldiciones que entran en el capítulo 3 de Génesis, vemos que no solo hay dolor, no solo habrá labor para conseguir el alimento o lo que sea necesario, sino que también entra la muerte, que es bastante grave. Y no solo esto, sino que lo peor en todo esto, lo peor de todas estas maldiciones, es que ese puente que había entre la humanidad y Dios, esa comunión que había, se ve roto porque Dios es un ser santo, 3 veces santo, y justamente por su santidad es que no permite que el pecado esté cerca de él, sino que lo aborrece. El ser humano queda maldito en ese sentido, imposible para alcanzar la plenitud en Dios. Y a medida que van pasando los años, que van pasando generaciones, vemos que los humanos siguen siendo de la misma manera, se alejan de Dios. Y de hecho, muchos tratan de evitar a Dios. Como veremos también en Romanos, es el mismo capítulo 5, pero unos versículos después, en el versículo 12, dice: por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre, en este caso Adán, ¿no?, Adán y Eva, también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Todos nosotros tenemos una naturaleza corrupta y se aleja cada vez más de su Creador. Ahora, justamente por eso no nace de nosotros el glorificar a Dios, sino que al ser nosotros con nuestra naturaleza corrupta, somos ingratos ante todo lo que nos da Dios. Por ejemplo, la vida, cada día podemos respirar, podemos ver un día nuevo, sale el sol, o inclusive aborrecemos a Dios. Y de esta manera es imposible poder acercarnos a Él, sino que no solo no vamos a llegar al cielo, no solo vamos a ser salvos, sino que Dios tiene un lugar preparado para todos los pecadores, un lugar de sufrimiento. Veremos también que debemos temer. Hay gente que ni siquiera le teme. ¿Y por qué temerle? Justamente por esto. Porque Dios es poderoso, Dios tiene todo el derecho y el poder para castigar no solo el pecado, sino al pecador. En el Antiguo Testamento vemos que Dios concede un sistema de sacrificios para poder aplacar la ira de Dios, pero vemos que no es suficiente para poder pagar por los pecados de toda la humanidad. Nunca, digamos,
vamos a dejar nuestra condición como pecadores y por ende nunca vamos a llevar la gloria de Dios. No obstante, aquí hay una noticia que cambia todo, un antes y un después en el mundo, que es un plan formado por Dios mismo, dado gracias a su inmenso amor inexplicable, que es un sacrificio tan grande y lo suficientemente poderoso como para aplacar su misma ira. Lo veremos que es el Señor Jesucristo, Él mismo, Dios, se hace hombre, ¿sí?, por medio de una virgen, por medio del Espíritu Santo, crece y lleva una vida perfecta, sin conocer el pecado, a pesar de ser tentado por el mismo Satanás. Y a pesar de todo esto es rechazado por nosotros. Es muerto en una cruz, pero de esta manera carga todos los pecados de la humanidad, así aplacando la ira de Dios. Tanto era el pecado que debía cargar Jesús que Él mismo sintió que Dios Padre lo desamparaba. Sin embargo, vemos que a los 3 días Él resucita, es glorificado, y de esta manera, por su gracia, por gracia de Dios, sin tener nosotros que hacer acción alguna, podemos ser salvos. Así que es increíble ver cómo Dios provee del primer sacrificio para cubrir la desnudez de Adán y Eva, y luego ver el sacrificio final, el definitivo que hace Dios con su mismo Hijo, por amor, para cubrir la multitud de pecados de nosotros, habidos y por haber. Ahora, no es que todos los seres humanos van a ser salvos. Por ejemplo, podemos escuchar que hay personas o en predicaciones dicen: no, tú debes hacer una elección hoy acerca de elegir a Dios o no. Pero realmente nosotros en nuestra condición, ¿podemos elegir a Dios? ¿Podemos elegir la luz? Según lo que nos dice la palabra de Dios, en Efesios 2:1, veremos que está escrito que Él, Dios, nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos en delitos y en pecados. En nuestra condición, muertos, es imposible que podamos hacer elección. Ustedes verán que un cuerpo, un cadáver, no puede hablar, no puede hacer ninguna elección, le es imposible. Sin embargo, Dios, milagrosamente, por su amor, por su plena misericordia, nos da vida, y a través de Él podemos ser salvos. Ahora, la fe, lo que es necesario para creer, ¿sí?, es dada por Cristo. No viene solo por nosotros, sino que es dado, es un don de Dios. Dios mismo da la fe, Dios mismo da el entendimiento, Dios mismo da el Espíritu Santo, Dios mismo da el arrepentimiento genuino necesario para dejar toda esa vida de pecado atrás y ver el mismo pecado de una forma diferente, aborreciéndolo, más parecido como lo ve Dios. ¿Sí? Ahora, hermanos, si nosotros no vemos el pecado como lo ve Dios, no tenemos ese amor por Dios, a pesar de todo lo que nos ha hecho, todo lo que ha hecho por nosotros, se genera un temor por quién es Dios y lo que puede hacer. Realmente estamos en un problema. En este caso deberíamos preguntarnos realmente si somos salvos. Por eso es importante ser llamados, cada uno de nosotros, cada día, el pedir y rogar que Dios en sí nos llene de su Santo Espíritu, que podamos comprender su palabra, que podamos ser llamados a arrepentimiento, que genere ese amor y ese temor reverente hacia la persona de Dios, y poder comprender lo que hizo su Hijo Jesucristo para nuestras vidas, para poder ser salvos. Debemos entender que Dios es un ser justo, es omnipotente, es omnipresente, y justamente por eso es una persona
con quién no se debe jugar. Así que, hermano, les llamo y les exhorto de una manera, esto también es una exhortación para mí, porque lo digo con temor. Si bien uno puede estar tranquilo en Dios, pero a veces también uno tiene que tener temor. Si bien sabe que Dios ama a sus hijos, también los exhorta, pero también tenemos que tener ese temor por no querer pasar por arriba a una persona que es una persona como Dios, que Él lo sabe todo, que Él lo puede todo. Así que, hermanos, los voy a invitar a cerrar sus ojos y a poder orar. Señor, gracias te damos por este día, Señor, gracias por tu misericordia.